vamos a ver TK-Inter. Vamos a ver qué es. Vamos a hacer la primer ventana, o sea, la ventana principal en realidad de cualquier aplicación va a ser así, pero le vamos a decir primer ventana porque fue lo que puse en la PPT. Vamos a ver los widgets, que son los componentes que metemos dentro de la ventana. Vamos a ver TTK, que son los Themed Widgets y los que deberíamos usar desde el 2007. Y vamos a ver cómo darle un poco de interacción con el usuario a nuestra hermosa ventana por medio de eventos y de handlers que manejen los eventos por si, bueno, vamos a ver la forma más simple de ponerle un evento, por ejemplo un botón, y vamos a ver cómo hacer eventos un poco más complejos con los handlers. ¿Qué es TK-Intern? Es un módulo para hacer interfaces gráficas para aplicaciones de escritorio. Fácil de aprender, de aprender y de utilizar, o sea, la curva de aprendizaje van a ver que es súper simple. Necesita poco código para hacer aplicaciones de escritorio funcionales. Las aplicaciones desarrolladas son portables entre sistemas operativos, que era lo que preguntaba Hardy hoy. Y suele instalarse cuando instalamos Python 3. Y bueno, si no está, tienen que buscar el módulo Python 3 TK. Y bueno, empecemos. Vamos a hacer la primer interfaz. Interfaz, ventana principal. Primer ventana. Y para crear nuestra primer ventana, lo único que necesitamos es el import del módulo, o sea, import tkinter hasta tk. El llamarle tk es una convención. Si le quieren poner Pepito, le pueden poner Pepito, no importa. Importamos tkinter y para crear la ventana de la aplicación, la ventana principal de una aplicación, utilizamos el método tk. T mayúscula, K minúscula. Por convención, a la ventana principal se le pone root. También van a ver en muchos proyectos que se le llama main, da igual. Pero la convención es ponerle root. Y por último, y lo que vamos a tener al final de nuestro script principal, digamos, va a ser el bucle principal que lo que va a hacer es mantener la ventana visible y corriendo. Así, no ponemos el root.mainLoop, la ventana va a ser tipo toc toc y ni siquiera la vamos a ver. Así que hay que mantenerla con el loop. Bueno, vamos a hacer esto y ver cómo queda la ventana fea y horrible, digo, nuestra ventana hermosa y primer ventana de la vida. Dijimos que primero importamos tkinter como tk. No, como tk dije. Ahí va. Después hacemos nuestra ventana principal a la que le ponemos root. Dijimos por conveniencia, iba a decir, bueno, ustedes entendieron, porque se le suele poner así. Usando el método tk del módulo tk. Y por último dijimos que necesitábamos el main loop para que la ventana quedara visible y corriendo. Solo con estas tres líneas ya tenemos nuestra ventana. Le vamos a correr y acá está, ventana. No, acá está toda linda, toda fea, toda vacía, título genérico TK, icono feo, todo horrible. Ya, vamos a cerrar. Sigamos entonces, ya tenemos nuestra primera ventana. Entonces, vamos a ver los widgets. ¿Qué son los widgets? Son los componentes que podemos colocar en la ventana, o sea, botones, labels o etiquetas de texto, eh, entries, que son los inputs, o sea, donde el usuario va a escribir. Todas esas cosas le decimos widgets. Entonces, lo que vamos a hacer
Ahora, en nuestro código va a ser agregar un widget de tipo label, o sea, una etiqueta de texto, a la ventana principal para que diga hola mundo, porque bueno, estamos haciendo un hola mundo en interfaz gráfica. Entonces vamos a crear el label con el método label, tiene sentido, y le pasamos como parámetros el contenedor, en este caso la ventana principal que va a ser que es root, y como segundo parámetro el texto que queremos que muestre el label. Y por último usamos el método pack para que se muestre. ¿Por qué? Porque si no lo usamos, el widget se va a crear, pero no va a ser visible. Y no lo vamos a ver. Hacer el label entonces. Dijimos que íbamos a tener nuestro label mensaje que va a decir hola mundo y que tenemos que usar pack para que se muestre el label en la ventana, porque si no usamos pack no se muestra el label en la ventana. Podemos hacer esto de ponerlo acá atrás o podríamos en lugar de esto poner el esto.pack. Es lo mismo. Por ahora lo vamos a dejar así. Después probablemente lo vayamos a tener que cambiar. Porque, bueno. Entonces, solo con esta línea ya tenemos nuestro label que dice hola mundo. O sea, oficialmente acabamos de hacer un hola mundo con interfaz gráfica en Python. En 4 líneas de código. Vamos a ver cómo personalizar la ventana porque está bien fea. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada le vamos a cambiar el título. ¿Cómo cambiamos el título de una ventana? Con el método title, o sea, título. Y simplemente llamamos el método y le pasamos el string de lo que queremos que tenga como nombre la ventana. Easy peasy, vamos al código y acá vamos a poner que el título, o sea, root.title, sea ese hola mundo, porque este es lo que estamos haciendo, un hola mundo. Y agregando esta línea ya tenemos el título en la ventana. Bien, por lo menos ya no tenemos el TK genérico ese ahí horrible. Algo es algo. Pero vieron que cuando abrimos la ventana se adopta su contenido y se ve súper chiquita, súper fea, súper horrible. Entonces, lo siguiente que vamos a modificar, primero que nada, el tamaño. Ahí podemos modificar la ubicación y el tamaño de la pantalla utilizando geometry, o sea, geometría. Tiene sentido, geometría. Modificar tamaño. Al que le vamos a pasar como parámetro en un string el alto, una X, el alto, perdón, el ancho, una X, el alto, más la distancia que queramos que tenga desde el borde izquierdo, o sea, desde este borde, más la distancia que queramos del borde superior. Entonces, vamos a ver primero cómo hacemos lo del tamaño. Y lo único que hacemos es el root geometry al que le vamos a pasar, no sé, 600 por 400. Ponele. A ver, solo con esto ya tenemos el tamaño de la ventana. Sí, sí, nosotros abrimos, bueno, la ventana ya tiene un tamaño menos feo que eso chiquitito que teníamos antes que no se sabía qué era. Ahora, yo quiero que la ventana cuando se abra por acá, ¿no? O por acá, ponele que quiero que se abra por acá. Entonces, más o menos van a ser 50 píxeles para arriba, 50 píxeles para el costado. Así que voy a ponerle a ese mismo string más 50 más 50. Si queremos que la ventana se abra centrada, lo que tenemos que hacer es, no me acuerdo ahora cuál es el método que obtiene, pero existe, les aviso, un método que obtiene el ancho y el alto de la ventana del sistema.
donde se abre la ventana de nuestra aplicación, dividimos entre dos el tamaño de nuestra ventana y va a estar centrado. No lo vamos a hacer, pero se hace así. Entonces, ahora aparece nuestra ventana con el tamaño que queremos a 50 píxeles del costado izquierdo y 50 píxeles de arriba. Ya tengo posición y tamaño. Geometría pura y dura. Ponele. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos lo que acabamos de hacer. Si queremos que nuestra ventana tenga un tamaño de 600 por 400 y que se ubique a 50 píxeles de la esquina superior izquierda de la pantalla, lo usaríamos así. Root Geometry, 600 por 400, 50 más 50. Lo que hicimos. Ahora, podemos modificar el icono de nuestra ventana y acá es donde Tkinter tiene su déficit. Para hacerlo de la forma fácil, tenemos que tener un mapa de bits como imagen. Entonces ahí le podemos asignar como al root.icon bitmap o una cosa así es el método. Pero no sirve cualquier punto icon para eso y tiene que ser uno que pueda mapear y es un quilombo. O sea, es un quilombo tener un icono con ese formato. Entonces, lo que solemos hacer es tener un PNG, que yo acá ya lo dejé dentro de la carpeta, busqué uno que tiene un high, porque estamos haciendo uno de la mundo, entonces high era bueno. Y vamos a usar esta imagen. Ahora, ¿cómo ponemos un PNG? Podemos usarlo con un PNG, con un JPG. Nunca lo probé con un SVG. Habría que probarlo. Pero bueno, la cosa es que para poner una imagen tenemos primero que importar esta librería. Y de esta librería vamos a usar Image y ImageTK. O sea que esto sería lo primero que tendríamos que hacer. Vamos a poner esto. Y ImageTK. ¿Por qué? Para poder cargar imágenes que no sean ese formato que les decía hoy. Lo segundo que hacemos es cargar el icono. ¿Cómo cargamos el icono? Primero tenemos un image.open al que le vamos a pasar la ruta de la imagen, sea PNG, sea JPG, y nos lo va a abrir. Y lo cargamos usando ImageTK, su método photoImage. Y eso le vamos a asignar una variable. Le vamos a asignar una variable que después vamos a llamar a al método WM de Windows Manager, guión bajo icon photo, y le vamos a pasar dos parámetros. El primero, que es true o false, y lo que estamos indicando con este primer parámetro, true o false, va a ser si ese icono va a ser heredado, por ejemplo, a los mensajes de alerta, a los message box, mensajes de alerta que podamos largar, ventanas futuras que se abran a partir de nuestra ventana principal, a lo que se le conoce como top levels. Si todo eso hereda el icono, le vamos a poner que es true. Si no queremos que las futuras ventanas hereden el icono que le estamos dando a la ventana root, le ponemos que false. Y como segundo parámetro, si le pasamos el icono que cargamos en la variable anterior. Entonces, dijimos que vamos a tener icono y el icono que tenemos se llama hi. Esto, lo que decíamos, cargamos la imagen, abrimos la imagen, la cargamos con el photo image usando ImageTK y lo ponemos en la variable que se llama icono, se podría llamar iconito, se podría llamar icon, se podría llamar como quieran. Y después
Después de eso, lo asignamos como icono de nuestra ventana con esto. ¿Sí? O sea, le decimos a root que Windows Manager, icon foto, va a ser, por defecto es true, y la verdad que, a ver, no te molesta que las ventanas que se generen, pero bueno. Con estas dos líneas ya tenemos, bueno, tres porque está el import también. Ya deberíamos tener nuestro ventana con icono. Acá está nuestro icono. Así que ya tenemos el icono y el título. Y ahora lo que queremos es que se pueda o no se pueda modificar el tamaño de la ventana. Para eso usamos el método resizable o resizable, como le quieran decir. Y con este método lo que podemos hacer por medio de dos parámetros booleanos es decirle si queremos que se pueda modificar el alto, primer parámetro, y el ancho, segundo parámetro. ¿Sí? Entonces, supongamos que, para no poner el false false, queremos que nuestra ventana se pueda modificar el alto, pero no el ancho. Ahora, si corremos, vamos a poder modificar el ancho, pero no vamos a poder modificar el alto. Si yo maximizo la ventana, se va a maximizar así, pero el alto no se va a ver modificado. Si le ponemos los dos en false, no vamos a poder modificar ni el ancho ni el alto y no se va a mostrar el icono de maximizar la ventana tampoco. Y si le ponemos los dos en true, ¿para qué lo ponemos? Al dope, porque son los valores por defecto y podemos modificar el alto y ancho, maximizarlo el tamaño de la ventana y todo lo demás. TTK. ¿Qué es TTK? Son los Themed Widgets. ¿Qué son? Reemplazan a la mayoría de los widgets clásicos. Nosotros acá cuando usamos el label de TK. Mala práctica nuestra. Estuvimos mal. Pero bueno, había que hacerlo para poder decir eso. Entonces, se introdujeron en TK 8.5 en el 2007, por si alguien quiere datos que no sirven para nada. Reemplazan la mayoría de los widgets clásicos, también agregan unos nuevos. Usarlos siempre que sea posible es una buena práctica. ¿Por qué? Porque si bien parecen iguales, la apariencia de estos widgets es más adaptable a la plataforma donde corre, o sea, el sistema operativo. Separan el comportamiento de la apariencia mediante un sistema de estilos que implementan. Y acá tienen el link, lo tienen en la PPT, se los paso también. No mueva las cosas, señora. Se los paso también por el chat. Ahí tienen la lista de todos los widgets que implementa TTK. Ahora, dijimos que lo que hicimos nosotros, que fue esto de usar el label de TK, es una mala práctica, es el label viejo y tenemos que usar el label de TTK. ¿Cómo hacemos para usar el label de TTK? Primero importamos DTK inter TTK y después usamos el label que tenemos que usar. Así que ahora vamos a ir a hacer eso. Entonces, dijimos que from TK inter vamos a importar
TTK. Importamos TTK y dijimos, ok, este label lo habíamos llamado desde TK, mala práctica, usamos el nuevo superlabel de TTK. Listo. Ahora corremos esto y a ver, que lo que vamos a ver va a ser exactamente igual a lo que teníamos antes, pero mejor. Vamos a hacer, tenemos nuestro Lamundo, pero nuestro Lamundo no tiene nada que realmente interactúe con el usuario. Para que sea una aplicación interactiva, necesita responder a eventos como hacer clic en un botón o presionar una tecla o, no sé, hacer algo. Entonces, supongamos, bueno, supongamos no porque es lo que vamos a hacer, agregamos a nuestro ejemplo un botón y le enlazamos un comando que llame una función que cambie el texto de nuestro label a chau mundo. Entonces, vamos a tener una función que va a ser esta, o sea, va a cambiar el texto del label a chau mundo y lo vamos a enlazar a través de command con un botón que se va a llamar botón chau. Entonces, primero que nada, vamos a hacer la función. ¿Por qué voy a poner root destroy en un botón que se llama chau? O sea, no. Ahí va. Le vamos a poner chau mundo. Y, bueno, ya hizo el botón. Está bien, señor Código, muchas gracias. Vamos a tener el botón, que es un ttk.button, que como texto va a decir chau y va a estar enlazado al comando, o sea, a nuestra función btn chau clicked, o sea, clic en la botón chau. Y el punto pack, igual que como hicimos con el label, para que aparezca en nuestra ventana. Entonces, tenemos el botón chau y si yo le hago clic, explota. Ahora, ¿por qué explota? Es por esto. Es por este punto pack. ¿Se acuerdan que hoy les dije que lo íbamos a tener que cambiar? Bueno, ahora ya funciona. O sea, cuando usamos esto, no podemos después modificar lo que diga el label, por ejemplo. Después vamos a ver en el botón también lo vamos a tener que sacar de acá cuando usemos los handlers. Moviendo esto de acá a acá ya funciona. Ahora sí, ahora funciona. ¿Sí? Tengo hola mundo y aprieto chau y me cambia a chau mundo. Ahora vamos a ver los handlers. ¿Por qué vamos a ver los handlers? Porque con esto que tenemos acá únicamente podemos linkear una función, un método, una cosa que va a responder al clic. El command de un botón va a ser triggerado únicamente con el clic. Entonces, si queremos tener una función que se triggere con otro evento que no sea el clic, por ejemplo, no sé, cuando ponemos el ratón arriba del botón, bueno, vamos a tener que usar handlers. Primero que nada, lo que les decía, si queremos usar otro evento que no sea el clic, necesitamos handlers. Y además, no todos los widgets soportan la opción command. O sea, el parámetro command, no todos los widgets lo tienen. Entonces, por eso tenemos el método bind, que nos permite llamar a una función cuando ocurre un evento que podemos definir además. Entonces, la sintaxis va a ser
la variable widget, punto bind, y como parámetros les pasamos el evento button, por ejemplo, es el evento que se triggerea al hacer clic. Tenemos button press, button release y así. Después, si no me equivoco, les dejé, sí, en la próxima PT les dejé la lista de eventos. Handler. ¿Cuál es el handler? El handler es la función que nosotros hicimos para manejar ese evento. O sea, la función que queremos que triggere el evento que está ocurriendo. Si hacemos clic, queremos que pase tal cosa. Bueno, eso es el handler. Y como tercer parámetro tenemos add. Por defecto es un noun, pero si usamos el add igual más, como string el más, podemos agregar otro handler al mismo control. Este otro handler que agreguemos al mismo control puede ser sobre el mismo evento o sobre un evento diferente. Entonces, pasamos ya a la última. Supongamos que queremos que nuestro botón llame dos funciones. La que ya teníamos para el clic y otra que nos muestre algo por consola. Por ejemplo, esto que nos pone, que puse acá. ¿Sí? El deflog chau, que nos printee en la consola un chau mundo. Porque podemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es tener esta segunda función. ¿No? Entonces, tenemos deflog chau. Y vamos a imprimir por consola chau mundo. Entonces dijimos, esto ya no nos sirve porque vamos a querer llamar dos funciones y de esta forma no tenemos cómo llamar las dos funciones. Entonces, les voy a comentar esta línea y vamos a usar esto hasta acá. ¿Sí? El command ya no va y creamos el botón únicamente pasándole la ventana y el texto que queremos. ¿Hasta ahí? Vamos bien. No vamos a usar el pack todavía, lo tenemos que usar después de haber vinculado las dos funciones, porque si no, las funciones no van a funcionar. Las funciones no van a funcionar. ¿Se entendió? Entonces, a las funciones que tenemos, hasta que acabamos de crear, y a la anterior, para poder usarlas con bind, tenemos que agregarle un parámetro que reciba el evento que las está llamando. Entonces, parámetro event, ponele. Es lo que se suele poner y es lo que vamos a poner. Tenemos que ponerlo sí o sí, porque si no nos va a tirar un error de que está recibiendo un parámetro cuando espera 0 parámetros. Pero no es que lo vayamos a usar. Convenciones. Y por último, usamos el método bind para llamar a ambas acciones al hacer clic sobre el botón. Les había dicho que esto es lo que llama cuando hace un clic. Este es el evento de hacer clic en el botón. Entonces, tenemos nuestro botón chau. Chau. Y tenemos bind. Y tenemos botón. Botón guión 1, botón guión 2 y botón guión 3 son los clics del botón. Derecho, izquierdo y medio. No me acuerdo el orden exacto. Creo que es derecho, izquierdo y medio. O izquierdo, derecho. No me acuerdo. El primer evento que vinculamos al botón, simplemente le pasamos el evento y el handler. Y no es low chow, es el primer evento que llamamos, es el del clic. Segundo evento que vinculamos al botón, le pasamos el evento le pasamos el handler
y le pasamos el add. Simplemente add y un más, como un string. Con esto estamos vinculando las dos funciones al evento clic en el botón y ya. ¿Qué nos falta? El pack. Ahora sí, el pack. Tenemos nuestra ventana con nuestro lindo icono, con nuestro lindo label y nuestro lindo botón chau. Cuando apretamos chau debería acá decirnos chau mundo y acá en la consola también aparecernos chau mundo. Y chau mundo y chau mundo. Funciona. Disculpe, ¿en qué línea agregó el botón a la ventana? En realidad el botón a la ventana lo agregamos cuando le damos... Cuando ponemos el pack es que se visualiza el botón en la ventana. Lo creamos en la línea 24. En la línea 24 estamos creando el botón diciéndole que el contenedor va a ser nuestra ventana principal root y el texto del botón va a ser chau. 25 y 26 agregamos los dos eventos que va a tener cuando le hacemos clic. Y en la 27 lo que estamos haciendo con pack es decirle que ponga eso visible en la ventana. O sea, en esta se crea, en esta se muestra. Versiones anteriores, el pack tenía que estar sí o sí en la última porque si no, no te tomaba los binds. Ahora, bueno, como acabamos de probar, sí toma los binds. Así que F por todo lo que había dicho del pack. Igual está bueno ponerlo acá. Y acá tienen la lista de eventos. ¿Por qué? Se las paso ahí por el chat también para los vagos que no vayan a descargar la PPT. Nosotros podríamos, por ejemplo, decir, ok, quiero que el texto del label cambie cuando aprieto el botón. Creo que es press o precede, no me acuerdo. Y quiero que escriba en la consola cuando suelte el botón. Release. Y si no me equivoco en los nombres, cuando apriete, se cambia a Chau Mundo. Y ahora cuando yo mire en la consola, cuando suelte el botón, Chau Mundo en la consola. Entonces, ahí ya estamos usando dos eventos distintos para las funciones. De la forma anterior estábamos usando el mismo evento para las dos funciones.